안녕하세요. 지금부터 쓰리다의 대표이자 감독이신 저먼 헬러 씨를 모시고 인터뷰를 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 이제 시간을 내주신 거 되게 감사드리고요. 간단하게 소개를 좀 드리면 부천영화제 비욘드 리얼리티를 통해서 글루미 아이즈, 올해 초청되었던 The Great Hoax, Paperbirds 같은 되게 유명한 작품들을 만든 스튜디오가 바로 쓰리다고요. 그래서 이제 저먼 헬러 씨를 모시고 작품의 제작과 그 여러 가지 연출에 관한 그 의견들을 또 들어보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째로 이제 궁금한 거는 언제 이 그 스튜디오가 설립이 되었으며 또 어떤 계기로 이제 VR 컨텐츠를 만들게 되셨는지 간단하게 소개를 해주시면 감사하겠습니다. Bueno, estoy muy contento de estar en esta entrevista y poder hablar de estos temas que me entusiasman mucho. Agradezco mucho a Jay por la oportunidad y siempre es un placer trabajar con él. A ver, la pregunta de cómo empieza 3DR. 3DR empezó en 2004, hace muchos años ya, y empezó más por una intención de entusiasmo, de expresión, de innovación, de querer hacer algo diferente, de querer hacer una aventura con gente compatible y con una fascinación por la tecnología, por la belleza, por las historias, toda una combinación de elementos que para nosotros terminó siendo la semilla de 3DR. 네, 쓰리다는 무슨 뜻인가요? Bueno, 3DR fue cambiando a través de los años. Cuando empezamos fue algo que surgió porque empezamos haciendo animación y hacíamos animación para arquitectura también. En su comienzo fue 3D Architectural Rendering, pero también era 3D Animation and Rendering, y después fue como cambiando a 3D Argentina, que es also Argentina es nuestro país, y también Augmented Reality. Llegó un momento en donde a esta altura del partido ya no sabemos exactamente qué significa, porque 3DR es algo que va cambiando y tiene sentido que su nombre sea incluso algo que tiene muchas facetas y muchas etapas. Para nosotros la empresa fue cambiando tanto durante los años y fuimos haciendo cosas tan diferentes que incluso es hasta interesante que su nombre vaya siendo algo que va mutando, pero va manteniendo una identidad. Entonces siempre me gusta dejarlo un poco en abierto, porque es como, cuando queremos definirlo, es como no es suficiente, no es. Entonces no tengo una respuesta precisa para eso. 네, 그 여러 가지 의미를 붙이기에 되게 좋은 네이밍인 것 같고, 그것이 이제 실은 여러 가지 컨텐츠를 만들면서 변화해가는 고정되어 있지 않는 3D의 이미지를 잘 보여주는 이름인 것 같습니다. 어떤 계기로 이제 그 이런 버추얼 리얼리티 애니메이션, VR 애니메이션을 시작하게 되었는지 궁금하고, 그게 가능하도록 만든 어떤 작품 같은 거 있을까요? 영감을 준 작품? Bueno, inicialmente a nosotros nos interesó realidad virtual como un universo a descubrir. Hay algo que es un denominador común en lo que hacemos, que es buscar algo nuevo, algo que no esté hecho, algo que tenga una identidad que no se haya presentado antes en otra cosa. Nos gusta combinar elementos, nos gusta descubrir como territorios desconocidos. Y la realidad virtual en esencia se presenta como algo completamente amplio y de posibilidades infinitas. Crear una realidad virtual es como, nada, lo máximo que uno puede aspirar como un creador de contenidos o de universos, crear una realidad entera. Entonces desde ya desde de por sí fue interesante la herramienta
desde el vamos, esa cosa de poder ilimitado que presenta la realidad virtual. A partir de ahí empezamos a jugar con la idea al punto de que hicimos un corto sobre realidad virtual con una visión apocalíptica, trágica y medio distópica de lo que era un mundo donde la realidad virtual toma cuenta por completo de todo. Pero después, cuando pudimos tener los primeros cascos de realidad virtual, nos pusimos a probar y a jugar, y a investigar, y a buscar, y así aparecieron las primeras ideas. Y un estudio que nos inspiró mucho fue Penrose, que hizo, que hizo unas primeras pruebas de storytelling en realidad virtual que fueron muy, muy inspiradoras. 네. VR 쪽 시작하신 지 한 7년 좀 넘은 것 같은데, 사실 그동안에 이제 되게 많은 환경들이 바뀌었다고 생각이 들어요. 특히 인제 관객들이나 또 인제 같은 이런 인제 작품들을 만드는 크리에이터들들, 뭐 아니면 인제 산업계들, 마켓이나 이런 것들이 변화가 많았다고 생각이 드는데, 어떻게 보고 계시는지 의견을 좀 얘기해 주시면 감사하겠습니다. Bueno, a ver, hay cambios que tienen que ver con la tecnología y el crecimiento de la tecnología. Y hay cambios que tienen que ver con el tiempo natural que demora descubrir las reglas de un lenguaje nuevo, de contar historias, de transmitir experiencias, como puede ser la realidad virtual. Hay algo que tiene que ver exclusivamente con probar, descubrir y nuestro propio proceso de aprendizaje, que también es influenciado por otros creadores de contenido que hacen cosas que nos parecen interesantes. Entonces, hay un salto importante con el Oculus Quest, que es una herramienta masiva que mucha gente está comprando y que tiene mucho potencial, por lo menos en Occidente. Y eso tiene que ver con que nuestro trabajo llegue más al público, que hoy por hoy es el desafío principal de realidad virtual. ¿Cómo hago para mostrarle a alguien nuestros contenidos? Ese es el punto crítico en donde todavía realidad virtual no está llegando a lo que puede ser algo masivo. Pero principalmente creo que nuestra propia exploración también va evolucionando a medida que habitamos más el casco, que habitamos más el espacio, que encontramos nuevas herramientas, que los programas van evolucionando. Entonces es una evolución de muchos frentes en simultáneo, y es lento. O sea, para mí es relativamente lento, para alguien que está adentro. Desde afuera puede parecer que no. Pero de alguna forma, cada vez que hacemos una nueva pieza, episodio 1 de Gloomy tuvo un nivel de evolución, episodio 2 otro, episodio 3 otro, Paper Birds fue otra búsqueda diferente con interactividad. Entonces es algo que va linealmente creciendo y van apareciendo nuevas inspiraciones, no sé cómo resumirlo, pero bueno, es un proceso de maduración de un mundo de creación de contenidos en un lenguaje nuevo. Es gradual y lo estamos disfrutando. 작품 이야기를 이제 시작을 했으니까 좀 그거에 대한 질문을 좀 해볼게요. 펜로즈 작품에 영향을 많이 받으셨다고 하고, 또 스리다가 만든 이제 글루미 아이즈랑 페이퍼 벌즈 같은 경우는 다 미니어처 스타일로 만들어져 있습니다. 지금 이제 이런 식으로 애니메이션을 만드는 데가 이제 많아지긴 했으나 아무래도 가장 대표적인 작품들이라고 생각이 들거든요. 그래서 이제 이 미니어처 스타일이 가지고 있는 장점은 무엇이고, 또 혹은 단점은 무엇인지, 또 그런 단점이나 장점을 어떻게 작품에 반영해서 이제 페이퍼버드를 만드셨는지 이야기를 해주시면 감사하겠습니다. Bueno, es interesante. A ver, las miniaturas son un recurso, es un recurso para contar una historia, para darle a la audiencia un lugar, digamos, de un lugar de testigo en donde tienen una cierta autonomía, donde pueden acercarse, donde pueden cambiar el ángulo de la cámara, pueden ver más de cerca. Ahora, si comparamos Paper Birds con Gloomy Eyes,
si comparamos Gloomy Eyes con Gloomy Eyes también, en sus últimas versiones o en sus primeras, en sus últimos episodios, pero especialmente en Paperverse, en la parte 2, ya hay una intención muy clara de empezar a buscar otros recursos, de no quedarnos solamente con las miniaturas. Las miniaturas son maravillosas, funcionan muy bien, es muy lindo y muy empático de ver, pero probamos que se pueden agregar diálogos y que se pueden agregar cambios de valores de plano, que se pueden agregar otros recursos cinematográficos, cinematográfico de realidad virtual. Es una palabra que no existe, digamos, pero tiene que ver con la cinematografía propia del medio, que hicimos un diálogo en una escena, en un bar, con un close-up de cámaras, con un diálogo con una cámara quieta, pero que de alguna manera fue una investigación de qué otras cosas se pueden encontrar. Porque en el fondo, nada, el cine tal vez comenzó con planos generales. El cine tenía como una cuestión en donde los primeros planos empezaron después. Antes se ponía la cámara y había una escena y aparecía una obra de teatro. Creo que con realidad virtual estamos haciendo algo análogo, parecido. Y, y lo que sí creo es que funciona, que es muy rico y demás, pero que está lejos de ser el destino final y que hay mucho por descubrir. Y realmente me asombró lo mucho que puede ampliar el dramatismo de una escena, colocar un insert con otra escala de valor de plano en donde los personajes se vuelven enormes por un momento y que eso funcione. Y que a lo mejor no es un corte raso, pero es un fade con con algún tiempo de transición, pero se logra algo muy interesante. Entonces, yo diría que las miniaturas son el comienzo de nuestra investigación y que hay mucho más y que vamos a seguir trabajando en involucrar nuevas formas de nuevos recursos cinematográficos. Es algo de lo divertido, de probar algo y ver si funciona, si no funciona. Y los diálogos fueron un hallazgo. Dudábamos mucho de ponerles voces a los personajes y terminaron ganando mucha profundidad. 네. 어, 사실 그 재즈바 씨는 그 되게 인상적이었거든요, 저에게는. 어, 우리가 이제 기존의 영화에서는 자주 쓰이는 기법이지만, VR을 만들 때는 잘 쓰이지 않는 기법이었고, 사실 좀 어렵다라고 생각했었는데, 그것이 너무 자연스럽게 적용이 되어서, 어떻게 보면 기존의 그 인류가 축적해왔던 어떤 스토리텔링의 방법이 VR에도 적용되는 순간을 맞이했다라는 느낌이 들었습니다. 그래서 어떤 표현 양식이 상당히 이제 많이 발전하고 있구나, 이런 생각이 들었고요. 그 또 이제 페이퍼볼즈에서 하나 또 질문을 또 드리면, 마지막 장면에 보면 약간 리듬 게임 같은 요소가 있어요. 마치 비트 세이버처럼. 근데 이제 물론 정서는 비트 세이버와 매우 다르지만, 이런 이제 게임적인 요소들에 대해서도 상당히 3D가 관심을 가지고 있구나라는 느낌을 갖게 되었고, 이 장면을 왜 넣게 되셨는지, 또 이런 이제 게임 컨텐츠나 이런 쪽에도 제작하려고 하는 어떤 계획이나 관심이 있으신지, 이런 것들이 좀 궁금합니다. Bueno, buenísimo. Primero, sí, tenemos planes y tenemos un proyecto que estamos trabajando, que es un videojuego de VR, que tenemos un entusiasmo enorme porque va a ser un nuevo proyecto donde estamos poniendo toda nuestra energía y la verdad creo que va a ser una muy buena fusión de todo lo que pudimos desarrollar como storytelling con belleza y agregarle lo que es el gameplay y agregarle lo que es involucrar al usuario y darle el espacio para que altere las historias. Y va a ser un juego, es realmente un juego, solo que va a tener mucho contenido de historias y va a ser muy humorístico. Entonces sí, respondo la última pregunta, tenemos ese proyecto. Y lo que tiene que ver con el Beat Saber es una genialidad, ese juego es brillante y por eso es también uno de los... es el éxito mayor de la realidad virtual hasta ahora, el Beat Saber. No estábamos buscando generar
en lo más mínimo el efecto que genera el Beat Saber de adrenalina, de vértigo, sino que estábamos tratando de hacer que el usuario se sienta más cerca de ser el creador de la música. Y la única forma que pudimos encontrar con el tiempo que tuvimos se parece un poco al Beat Saber, pero su intención tiene que ver con que la persona conecte con la música y se sienta el creador. Entonces, sí, hay algo en donde la persona tiene que hacer algo, pero en el fondo tiene que ver solamente con invitarlo y meterlo más adentro. La intención de Paper Birds, aunque es una película de realidad virtual, es que la música que viene junto con Paper Birds penetre lo más profundo posible en la persona. Es un musical, pero no un musical donde todos cantan y bailan, y no ese tipo de musical, sino que es una pieza que está en esencia anclada y que tiene su corazón en una pieza, una obra musical hecha por un compositor francés que tengo que mencionar, que se llama Cyril Marcheseau. Es simplemente un genio absoluto, a mi parecer, de los mejores compositores, el mejor con el que trabajé y de los mejores que disfruté escuchar. Y de alguna manera, Paper Birds es una conspiración usando todos los elementos de la realidad virtual, interactividad, historias y demás, para que la música haga su trabajo en la audiencia y pueda llegar más profundo. La música es lo que más llega a la emoción y de alguna forma, bueno, ese es el propósito de la pieza. La interactividad está solamente al servicio de acercar al usuario más a la música. 네. 그 페이퍼버즈의 음악 상당히 아름답고요. 글루미 아이즈 때도 물론 그랬었지만 그래서 인제 이런 협업들이 되게 잘 이루어지고 있어서 되게 좋은 것 같고요. 인터랙션 조금 더 얘기를 해 보면 페이퍼버즈랑 글루미 아이즈는 인터랙션 부분에 좀 차이가 있는 것 같아요. 인제 액티브 위트니스라는 인제 이야기도 하시긴 하셨지만 실제로 페이퍼버즈에는 좀 더 많은 인터랙션이 사용되고 있고 그래서 뭐 인제 가상 공간과 인제 현실 공간을 이렇게 열어 젖히는 이런 그 핸드 트래킹 요소들이나 이런 건 되게 흥미롭다고 생각이 들었고 그것이 스토리랑도 되게 잘 어울리는 인터랙션 디자인이라는 생각이 들었어요. 그래서 인제 어떻게 보면은 이게 모든 그 이쪽 그 VR 그 콘텐츠를 만드는 창작자들의 같은 고민일 텐데 이런 인터랙션과 스토리텔링의 균형을 어떻게 맞추고 있는지 실은 인제 인터랙션이 좀 많아지면 스토리텔링이 좀 방해받기도 하잖아요. 그리고 어떤 식의 그 인터랙션 아이디어들을 좀 이제 얻고 있는지 이런 것들이 좀 궁금해요. Bueno, lo primero que tendría que decir es sobre la música de Gloomy Eyes, es simplemente el mismo compositor. Entonces recibimos algo que surge de esa profundidad de creatividad musical que es tan importante en todo contenido, la música, pero tanto Gloomy Eyes como Paper Bird son piezas emocionales y no se puede emocionar, o se puede, pero es mucho más difícil llorar con una pintura que con una canción. Entonces nos apoyamos mucho más en un músico como él que puede de alguna manera completar lo que estamos tratando de comunicar como experiencia, que incluye audio, que incluye video, que incluye nada, es una historia. Entonces, bueno, y respondiendo a lo otro que tiene que ver cómo se balancea la interactividad en una historia. Bueno, ese es un problema enorme, porque nosotros, primero que todo, no queríamos poner interactividad con controllers, porque en el momento que uno está sosteniendo algo en la mano, ya estás listo para hacer algo. Y cuando estás listo para hacer, no estás listo para escuchar, no estás listo para recibir, estás más pensando en qué es lo que tenés que hacer. Y esa fue nuestra primera discusión con los inversores que dieron soporte a Gloomy, o con los potenciales inversores que querían una pieza interactiva, y nosotros decíamos no, porque si hacemos algo interactivo, no. Y las primeras versiones de Gloomy tenían una interactividad, pero una interactividad
que era contraproducente, era una interactividad que iba en contra de la receptividad de la persona. Entonces tratamos de preservar eso, dijimos adiós controllers, adiós interactividad. Ahora, cuando yo estoy en 2018 en Oculus Connect y dicen hand tracking, fue como wow. Con hand tracking se puede hablar de otra cosa, porque si uno tiene las manos sueltas, de repente hacer algo puede ser una invitación en un momento y puede ser algo que después pasa. Creo que Paperverse tiene un relativo éxito en no interrumpir la historia. Nosotros preferimos hacer interactividades que sean un poquito menos a interactividades que generen problemas o generen como, no problemas, sino un cambio de mood de la persona a una persona que deja de estar receptiva y pasa a ser activa. Y hubo una clave principal que fue cuando había una interactividad que no funcionaba, la sacamos. Hicimos muchas pruebas y muchas cosas quedaron afuera, porque hay muy poco que pueda meterse y entrar de una forma sutil, de una forma suave, y creo que se podría todavía evolucionar más, pero siempre es un trabajo de hacer algo sutil, hacer algo que no te quite de la historia, sino que te meta más profundo en la historia, que te dé algo, y no que te preocupe, y no que te saque del mood. Es difícil y no sé si es algo que a largo plazo va a sobrevivir o si es una búsqueda que fue para esta pieza, pero sin duda que fue interesante. 네. 또 하나 또 궁금했던 것은 이제 스리다의 작품들을 보고 있으면 이 캐릭터들의 텍스처가 되게 훌륭하다는 느낌을 받게 돼요. 글루미 아이즈 때도 그랬고 페이퍼 버즈 때도 그렇고 어떻게 보면 어 마치 그 클레이 애니메이션 같은 느낌을 주기도 하고 이제 그런 쪽이 되게 특화되어 있거나 또 나름의 어떤 그 R&D가 많이 되어 있다라는 생각이 좀 들어요. 그래서 실제로 어떻게 이런 캐릭터들을 만들어내고 있는지, 그리고 또 인제 퀘스트 두 작품 다 인제 우리가 퀘스트를 통해서 볼 수가 있는데, 퀘스트는 사실 퍼포먼스가 아주 훌륭한 헤드셋은 아니기 때문에 이런 그 비주얼 퀄리티를 높이기 위한 여러 가지 노력들을 할 때 그런 최적화 고민을 하지 않을 수가 없습니다. 그러는데 이제 퀘스트로 보더라도 이런 질감들이 되게 잘 살아 있어서 그런 것은 어떻게 하고 계신 건지 좀 궁금해요. Buenísimo. Bueno, inicialmente lo que tiene que ver con ese look medio claymation surgió en paralelo cuando estábamos investigando realidad virtual al principio con Gloomy Eyes. Hicimos un commercial para Play-Doh, que es una marca de arcilla para niños, en lo cual investigamos mucho eso, particularmente Jorge y Fernando, los directores de Gloomy Eyes, estuvieron muy involucrados en encontrar la materialidad de plastilina, y después intentamos llevar algo de eso a la realidad virtual en sí, pero fue una búsqueda estética que pasó por varias fases. En un momento Gloomy Eyes era parecido con otro corto que hicimos que era Shave It, que era mucho más colorido y mucho más vectorial, y después optamos por algo más de realismo, que de alguna forma hacía parecer a los personajes como muñequitos, en donde te remitía a tu infancia y podías como jugar con los muñequitos y era como algo familiar de alguna forma, solo que era los muñequitos vivos contándote una historia, mucho más que un juguete. Con lo cual fue una búsqueda en ese sentido y hay algo que tiene que ver con cómo nace la estética y cómo nacen los personajes. En lo que tiene que ver con la estética, 3DR es una empresa que se caracteriza mucho por muy buena dirección de arte, de mucho ojo fino a la calidad, un nivel de perfeccionismo casi enfermizo,
Jorge es un gran obsesivo de la calidad de imagen, pero particularmente Federico Carlini, que es el codirector de Paperbirds, es un experto en belleza, digamos, en lo que sería, yo me acuerdo de que cuando comenzamos el proyecto, él me dijo, yo estaba preocupado porque yo quería que se viera tipo con unos niveles máximos de belleza y de calidad, y él me dice, quédate tranquilo, no hay forma de que eso no suceda. Y realmente él fue un guardián de la belleza, obviamente con mucha otra gente involucrada y mi propia dirección también, pero él fue principal defensor del lighting, el detalle, el colorcito, y todos estamos todo el tiempo conspirando en que todo termine lindo, porque la belleza es un must, es una necesidad para los contenidos. Un contenido feo es un contenido que pierde poder, es como una canción que desentona. Es algo de armonía y algo que hace que todos los mensajes lleguen más profundamente. Le ponemos mucha atención a eso y mucha obsesión con el detallecito y agregar un poquito más. Somos muy, muy obsesivos. Y perdón si estoy siendo muy largo, pero después hay otra cosa que tiene que ver con cómo se llega al look de los personajes. Y no necesariamente el personaje nace de una estética particular. Desarrollamos al personaje en su esencia, en su personalidad, y puede tener un look en cómic, puede tener un look en fotorrealismo o un look en anime, pero después va encontrando su evolución hasta que llega al look que nos gusta, que representa la pieza. Pero últimamente estamos diseñando los personajes realistas primero o pseudo realistas y después evolucionándolos hacia la estética que queremos. 네. 페이퍼버드나 그 글루미 아이즈의 스토리는 누가 쓰셨나요? 제가 알기로는 헐먼이 쓰신 걸로 알고 있는데 어디서 이런 영감을 받으시는지 그런 것들이 또 궁금해요. Bueno, Paper Birds lo escribí yo, Gloomy Eyes lo escribieron Jorge y Fernando con ayuda de Santiago, que es Santiago Amigorena, que es un escritor argentino que vive en Francia. Puedo hablar principalmente de Paper Birds, que es como mi experiencia de escritura fue esa. Fue una combinación profunda de experiencias que tuve, tanto experiencias de vivencias como lo que fueron experiencias de historias que viví. Algunas fueron tal vez de desilusión, en donde yo estaba identificado con el personaje buscando una profundidad, siguiendo a un maestro, un referente, y después me desilusioné, pero al mismo tiempo encontré mi propio poder después de que sucedió eso. Pero también tiene mucho una combinación de elementos que fueron significativos en mi vida a nivel experiencia. Había cosas como entrar a un bar de jazz y sentir lo que se siente cuando estás en ese lugar y el ambiente que hay y la mística y la cultura, o el sonido del bandoneón, o el viaje en un teleférico en las montañas, en un cable car, yendo en el atardecer, la sensación de una tormenta que te devora y sentirte pequeño, la sensación de vastedad de un mundo invisible que pude experimentar en algunas experiencias que tuve en la selva de Brasil. Son todas sensaciones que se combinan junto con también una historia que tiene que ver con la propia búsqueda de la verdad de cada persona. Cada persona está buscando algo, algunos más intensamente, otros se conforman con menos, pero es un poco una historia que narra eso, que es una búsqueda de uno mismo y lo que la vida te va trayendo en ese proceso, que son muchos diferentes colores de experiencias, de sensaciones, de despertares, de amores, de relaciones.
Y tiene que ver la presencia de la música con algo que funciona como un puente para acceder a lugares que uno no puede acceder normalmente. La música a veces te reconecta con algo más profundo o te lleva a sentir cosas, te ablanda, es como si fuese un elemento que derrite una resistencia. Entonces la música funciona como un camino, digamos, para buscar y encontrar una profundidad en uno y en relaciones. Hay músicas que te hacen llorar y que te hacen reír, o que no reír, pero que te hacen feliz. Eh, y fue tratar de combinar todo en una especie de síntesis, que es una experiencia, que no es una historia que es semilineal, porque tiene mucho espacio para tratar de traer a la persona a que pueda interpretar, a que pueda sentirse parte de ella, ya sea con interactividad o ya sea dejando casilleros en blanco. Es una historia que invita mucho a la persona a vivirla y a sentirla como una poesía, no tanto como una narración crónica de una serie de sucesos con una conclusión específica. 물론 이제 스리다의 작품들 되게 인상적이고 또 되게 아름답고 시적이고 근데 이제 보면 전 세계적으로 또 이 남미에서 좋은 콘텐츠들이 많이 나오는 경향이 있는 것 같아요. 뭐 잘 아시겠지만 그 The Line 같은 작품도 있고 또뭐 레벨스나 많은 이제 스튜디오들과 이제 작품들이 나오고 있는데 그것의 원인이 무엇이라고 생각하시는지 어떤 지원 정책 같은 것이 잘 되어 있는지 아니면 어떤 그 분위기라든가 아니면 열정 같은 것들이 인제 있는 것인지 이런 것이 좀 궁금합니다. Sin duda, no son los apoyos del gobierno, no hay duda, puede ser cualquier cosa, pero no es el apoyo del gobierno, porque nos fue difícil y fue una aventura conseguir la financiación que vino enteramente del extranjero para poder hacer tanto Gloomy Eyes como Paper Birds. Lo que tiene que ver para mí, yo no sé, pero veo en los estudios de Latinoamérica a veces una resistencia a caer en lo seguro. Como latinos estamos muy acostumbrados a sobrevivir a la adversidad. Y eso es un pesar por un lado, pero también es una ventaja por otro, porque quien sobrevive a la adversidad tiene muchas herramientas. Al haber estado en un ecosistema difícil, desarrollas una forma o muchas formas de poder encontrar otras soluciones a tus problemas que no son las tradicionales, porque las tradicionales no funcionan. Si uno respeta las reglas de forma lineal, en Latinoamérica tiene pocas oportunidades de tener éxito. Uno tiene que ser un poco rebelde, un poco innovador para poder encontrarle la vuelta a tener empresa en Argentina. Y también hay un espíritu rebelde del latino, de buscar tu propia identidad, desafiando el status quo. Y yo creo que eso mezclado con una suerte de sensibilidad y de placer de disfrutar lo que uno hace, con todo eso se generan también piezas como la línea de The Line de Ricardo, que siento que es una pieza muy sincera que también busca de alguna forma emocionar y llegar a comunicar algo a través de realidad virtual, que yo no sé bien por qué sucede en Latinoamérica, pero sí veo esos componentes de rebeldía que creo que tienen que ver con que cosas nuevas puedan comenzar desde ahí. Y para hacer realidad virtual se necesita una computadora y un casco. Y eso se puede traer de Estados Unidos en una maleta. Entonces se puede innovar ahí. No podemos hacer un Tesla en Argentina porque no tenemos los medios para hacerlo, pero sí otras cosas como esto. 인제
조금 전에 이제 펀딩 받는 게 되게 어렵다라고 얘기를 해 주셨는데 어 그럼 혹시 그 그러니까 남미의 어떤 마켓 상황들, 관객들이나 인제 이 시장 환경들은 어떨까요? 실제로 스리다에서 되게 많은 작품들을 하고 있지만 그게 인제 남미 안에서 어떤 마켓에서 잘 팔릴 수 있는 조건인지 아니면 해외 마켓을 메인으로 보고 계신지 아니면 인제 B2B 이 기업 간 거래나 아니면은 인제 소비자 쪽 B2C에 어느 쪽에 쪼금 더 포커스를 맞추면서 어 작품 활동하고 계신지가 궁금합니다. B2B, B2C. Nosotros tratamos de hacer todo B2C porque nuestros productos son para consumers, son para la gente. No estamos haciendo trabajo tanto para empresas. Son sí las empresas que nos financian el contenido y todavía no hay un revenue suficiente desde los consumidores. Eso puede cambiar en el futuro y contamos con que suceda a medida que se masifique la herramienta de realidad virtual como consumo masivo, pero nuestras principales esperanzas están en el exterior. Para que suceda en Argentina eso, falta mucho. Sí hemos tenido mucho recibimiento, buen recibimiento de la gente, mucha valoración de nuestro trabajo. Antes de la pandemia abrimos un local en donde estábamos en un shopping mall con realidad virtual, cobrando una entrada mínima, muy barata, para mostrar nuestro trabajo a la gente, donde proyectamos Gloomy Eyes 1, 2 y 3, queriendo compartir nuestro trabajo, compartirlo porque a nosotros nos enriquece mucho y nos da mucha energía el feedback de las personas, que lo vean, que nos comenten, que nos den devoluciones, que nos cuenten qué pasó, qué les pasó. Eso nos da combustible para poder seguir creando historias. Eh, Todos tenemos nuestro delicado ego de artista y siempre, nada, es recibir críticas puede doler o uno puede sentirse que no hizo las cosas del todo bien y demás, pero siempre termina siendo mejor poder mostrar nuestro trabajo y si se puede mostrar en Argentina es también muy cercano porque bueno, un poco es el lugar donde todo esto surge. Tanto Gloomy Eyes como Paper Birds, excepto la música, que la música es maravillosa y no es de un creador argentino. Todos los demás artistas prácticamente son argentinos. Hay algunos argentinos o viven en Argentina. Estoy también, no me quiero olvidar de porque hay genios también que participaron en Paper Birds como Anderson Rey, el director de animación que es colombiano. Pero bueno, en definitiva, para nosotros el feedback es muy importante, el feedback de la gente, y trabajamos queriendo hacer cosas para que llegue a la mayor cantidad de público posible en todo el mundo. Vamos a tratar de hacer traducciones de Paper Birds para que se pueda escuchar también, así como Gloomy Eyes tiene un montón de traducciones. Y eso. 네. 글루미 아이즈는 한국어로도 번역이 되어 있고 페이퍼 버즈도 곧 한국어 인제 번역을 시도할 예정이고요. 그렇다고 하면 사실 조금 더 궁금한 점이 뭐냐면 아르헨티나에서 어떤 정부나 기관의 지원도 없고 펀딩하는 것도 되게 어렵고 아직 관객도 충분히 개발되어 있지 않다는 상황인데 그럼에도 불구하고 이런 좋은 콘텐츠가 나올 수 있는 것이 아까 말씀하신 어떤 남미의 반항 기질 혹은 어떤 혁신의 어 어떤 열망 이런 것으로 인제 다 설명될 수 있을까요? 되게 그 부분이 궁금하네요. 특별히 인제 이 XR 쪽이 더 어 잘 되고 있는 이유가 뭘까요? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer cosas y contenidos desde hace muchos años. Y logramos recién en 2017, 13 años después de tener una empresa, recibir la primera financiación, 2017-2018, para hacer una pieza de realidad virtual en Francia. O sea, fue nuestro trabajo de lograr llegar
hasta París para conocer a Antoine, que nos facilitó el camino para conseguir la primera financiación. Una vez que logramos el primer proyecto financiado, eso nos permitió conocer al mundo y el segundo fue más fácil. Fue más fácil, pero tiene que ver con persistir y querer seguir buscando, y es una mezcla de rebeldía y obstinación y también bueno, de deseo de querer hacerlo. 제가 아는 쓰리다의 세 작품들, 글루미 아이즈, 그레이트 홉스, 페이퍼버즈는 다 이제 공동 제작사들이 있잖아요. 지금 언급하신 앙뚜아니는 아틀라스 B, 뭐 바오밥 스튜디오스, 뭐 세렌디피티, 이런 이제 글로벌 스튜디오들과 이제 공동 제작했던 경험들은 어떠셨나요? 주로 이분들은 펀딩 쪽과 프로듀싱 쪽에 기여를 많이 하셨는지. Fueron 3 experiencias maravillosas. No quiero olvidarme de mencionar a Facebook, porque Paperbirds fue financiado por Facebook. Y no solo financiado, sino que, perdón que comienzo hablando de ellos, pero quiero realmente ser muy directo, porque estoy muy agradecido que Facebook no solo financió el proyecto enteramente, sino que también nos permitió hacerlo a nuestra forma. Fueron flexibles, entendieron la calidad del proceso que estábamos haciendo, que era un proceso orgánico y vivo y muy difícil de comprender desde afuera, y fueron partícipes. Por eso quiero mencionarlos a ellos también y no olvidarnos, particularmente a Avery Team, que fue la productora que trabajó todas las semanas conmigo, dándome apoyo y tratando de darle un seguimiento. Y es un agradecimiento doble, porque colaboró con el proyecto, pero también lo hizo posible con financiación. Entonces, primero quiero mencionarlos a ellos. Y después fueron 3 grandes experiencias de coproducción, tanto con Atlas 5, con Baobab y con Serendipity. Voy a hablar rápidamente de cada uno. Atlas 5 es Antoine Cairol para nosotros. Antoine es una persona maravillosa, carismática, genial, brillante, alguien que admiro, alguien que me encanta compartir, que lo extraño porque no lo veo hace mucho tiempo. Es una persona inspiradora que también consiguió traer financiación para este proyecto con un montón de tratos con otras terceras partes, y fue quien nos abrió las puertas a todo este mundo. Siempre estamos muy agradecidos con Atlas 5 por lo excelente que fue la experiencia de trabajar con ellos y ser lanzados al mundo. Y repito, para nosotros Atlas 5 es Antoine, es realmente así. Después, lo que es The Great Hoax, yo tuve un rol menor, digamos, de producción ejecutiva, con un involucramiento un poquito menor, obviamente, que Paperbirds y Gloomy Eyes, pero sí estuve cerca como para acompañar lo que era la dedicación en el producto y las ganas de que quede increíble el proyecto. Estela y Adam son personas muy geniales para trabajar. Y también John Su, que fue codirector con Marco Lococo. Fue una gran experiencia que yo vi un poco más de lejos. Y después, por último, para Baobab tengo muchísimo entusiasmo de lo que estamos haciendo, porque son, o sea, entraron a Paperbirds en un estadio un poquito más avanzado, cuando el proyecto ya estaba financiado. Ellos no ayudaron a financiarlo, pero sí ayudaron mucho a conseguir las estrellas: Edward Norton, Joss Stone, Archie Yates. Están dando un soporte en lo que es prensa, están dando un feedback creativo, son coproductores en otra instancia, pero realmente Baobab se sintió como un apoyo que complementa mucho a 3DR, que 3DR es un estudio de intimidad, un estudio que trabaja más ensimismado en su mundo,
y Baobab está muy conectado. 3DR no es lo que era antes en el sentido de estar aislados, ya estamos afuera, ya nos conocen y los conocemos a los que compartimos el medio. Pero bueno, con Baobab estamos muy tranquilos y hablamos con la gente correcta. Y han sido también 3 experiencias de coproducción excelentes. Y repito, Facebook, muy agradecido con Facebook por escuchar mi pitch y por darme el dinero para hacer el proyecto y por ayudarme a que termine. Solo gratitud. 네, 그 페이스북 오큘러스가 이 작품을 펀딩했다는 것을 먼저 언급했어야 되는데 제가 깜빡 놓쳤네요. 사실 아마 이제 저희도 이제 한국에서 콘텐츠를 제작할 때 많이 부딪히는 부분이 오큘러스 퀘스트가 상당히 한국에서도 많이 팔리고 있고 또 여러 가지로 좋은 이제 영향을 주고 있지만 실제로 콘텐츠를 제작할 때 이제 아까 쓰리다에서 이제 아름다움이 최고의 가치다, 포기할 수 없는 가치다라고 얘기를 하셨지만 그거를 구현하는 데 있어서 퀘스트가 약간 제약이 있는 부분들이 있어요. 아무래도 프로세서라든가 여러 가지들이 우리가 가지고 있는 뭐 이제 PC를 기반으로 한 제작이나 시연 시스템에 비해서는 좀 부족한 부분들이 있기 때문에 그래서 그것을 어떻게 최적화하는지 아름다움을 훼손하지 않고 인제 퀄리티를 높이는 데 어떻게 인제 되는지 이런 것이 좀 궁금하기도 하고요. 아마 이런 것들이 실은 어떻게 보면 지금 언급해 주신 에버리팀 페이스북의 에버리팀 같은 분을 통해서 좀 어떤 데이터나 조언을 받지 않았을까 싶은 생각도 드는데 혹시 그 부분에 대해서 좀 더 설명을 해 주실 수 있으실까요? Yo creo que el punto principal es nunca rendirse ante la limitación. Yo le decía al equipo que no iba a aceptar algo que no sea hermoso. Puede funcionar mal, puede ser corto, puede ser simple, pero que siempre teníamos que encontrar el camino a llegar a la belleza y que la belleza no era una opción, sino una necesidad. Primeramente, determinación. No me importa la limitación, hay que encontrarle el camino. Nos ayudaron de Facebook con alguna información y con un soporte, eso sí existió y fue útil poder tener ese diálogo con los que fabrican el casco. Pero el principal crédito tiene que ver con una capacidad de generar belleza optimizada. Y ahí nuestro director de CG, Head of CG, se llama Ignacio Roca. Es una persona brillante que logra encontrar caminos económicos de performance y no sacrificar la belleza. Es creatividad, es encontrar la forma de convertir una luz en una textura, usando trucos de development y herramientas y crear alrededor y cargar cosas en memoria y descargarlas. Es todo un desarrollo específico de cómo se hace para tener una economía de recursos. Lo que sí puedo decirle a los que están desarrollando es, se puede hacer. Recomendamos los caminos más fáciles para hacer algo bello, digamos que sea algo simple. Porque no todos tienen la capacidad de un equipo que pueda trabajar en creatividad técnica para mantener la belleza, pero nunca recomiendo sacrificar la belleza, nunca rendirse y decir no se puede, porque se puede. Usando simplicidad, usando creatividad, se puede y hay que seguir hasta encontrar el camino a la belleza. Y Oculus Quest 2 es mucho mejor que el 1. Y después viene el 3 y después cada vez más. 네. 이제 마지막으로 이제 질문 하나 드려야 될 것 같아요. 이제 시간이 꽤 많이 흐르기도 했고, 지금 또 트라이베카 영화제 이후에 이제 어떻게 보면 휴가 중이신데, 이제 빨리 마지막 질문을 드리도록 하겠습니다. 아까 이제 게임 이야기를 잠시 우리가 했는데 그것이 스리다의 다음 프로젝트인 거죠?
그 제목은 무엇이고 대충 어떤 이야기인지 조금 소개를 해주실 수 있을까요? El juego se llama Escape y es un juego en donde pequeños huevos que tienen vida intentan escapar de terribles peligros que los acechan en diferentes épocas de la humanidad, como en la era medieval, en el futuro, y es un juego que es humorístico. Estamos desarrollando un prototipo, estamos buscando crear algo que sea a la vez que entretenido, que sea gracioso, que te haga reír, que te sorprenda, usando lo que sabemos de realidad virtual. Y estamos todavía en desarrollo del primer prototipo que queremos terminar de encontrarle el lenguaje, el tono, el humor, y cuando haya algo que me pongo el casco y no puedo contenerme la risa, voy a saber que recién ahí encontré lo que buscaba. Entonces estamos haciendo una investigación previa mucho antes, porque sabemos que un juego es un desarrollo todavía mayor, un desafío mayor a lo que hicimos hasta ahora, y queremos hacer un juego que nos haga sentir igual de orgullosos que Paper Birds, que Gloomy Eyes, que The Great Hoax y los productos que fuimos lanzando a lo largo de los años. 아, 네. 장시간 인터뷰해 주셔서 감사합니다. 아마 이제 2019년도 부천영화제에 오셨을 때 페이퍼버드의 그 컨셉 아트를 보여주셨어요. 그때부터 이 작품 되게 아름답겠다라고 생각을 했었는데 정말 훌륭한 작품으로 이제 나와서 이번 이제 부천영화제에서도 한국 관객들을 만나게 될 텐데 여러 가지로 감사하고 또 축하드립니다. 마지막으로 이머시브 스토리텔링 관련한 이제 온라인 매거진인 IXI 그리고 부천영화제 비욘드 리얼리티의 3다 팬들을 위해서 마지막 인사를 한번 해주셨으면 감사하겠습니다. Bueno, muchas gracias por las palabras, por la entrevista. Para mí es un honor y un placer compartir la experiencia que tuve para hacer este proceso, y siento que Bifan y particularmente Jay y los que organizan el festival son muy motivados por la inspiración realmente de lo que es las nuevas tecnologías, los creadores. Siento que Bifan es un festival que realmente valora a la creatividad y a la innovación, que da reconocimiento, que nos ayuda a tener confianza y que nos coloca en el mundo, que trata de hacer que los contenidos que están naciendo puedan nacer bien y puedan nacer más fuertes y puedan llegar a más gente. Así que nada, recomiendo mucho realmente conectar con este tipo de eventos que tienen mucho para ofrecer en el mundo, digamos, en un mundo en donde los contenidos tienen un rol tan importante. Nada, espero poder ir pronto a Corea otra vez y espero poder pasarla tan bien como fue 2019. Creo que Bifan es tiene un festival con un contenido espectacular. Es una gran experiencia para los coreanos y para la gente que visita Corea. Así que gracias, Jay, para mí una alegría. Thanks, German.